En el corazón de la civilización occidental, la Grecia antigua emerge como una de las fuentes primordiales de cultura, filosofía, política y arte que han influido profundamente en el desarrollo de la humanidad. Para entender la época en la que Homero compuso sus epopeyas, la Ilíada y la Odisea, es crucial sumergirse en un análisis exhaustivo del contexto histórico que moldeó tanto a la obra como al autor. Aunque la identidad de este último siga siendo motivo de debate entre los estudiosos. Esta no era una nación unificada como la concebimos hoy, sino una colección de ciudades-estado independientes conocidas como polis. Cada una de estas polis tenía su propia estructura de gobierno, ejército y sistema de creencias religiosas. Atenas, Esparta, Corinto y Tebas eran algunas de las más poderosas y conocidas. Sin embargo, en la época de Homero, alrededor del siglo III a.C., estas ciudades estaban apenas comenzando a consolidarse, y el paisaje griego estaba aún marcado por la influencia de la civilización micénica, que había dominado la región durante el final de la Edad del Bronce. La civilización micénica, nombrada así por su ciudad más prominente, Micenas, fue una de las primeras grandes culturas de Grecia, conocida por su organización social compleja, arquitectura monumental y redes comerciales extendidas por todo el Mediterráneo. Los restos arqueológicos, como las tumbas de Pozo y las máscaras funerarias de oro, nos hablan de una élite guerrera poderosa y rica que gobernaba estos territorios. Sin embargo, hacia el 1200 a.C., esta civilización comenzó a declinar, probablemente debido a una combinación de desastres naturales, invasiones y conflictos internos. Este periodo de crisis culminó en lo que los historiadores denominan la Edad Oscura de Grecia. Durante la Edad Oscura, la escritura en Grecia se perdió, las ciudades fueron abandonadas o reducidas en tamaño y la civilización micénica prácticamente desapareció. Es en este periodo cuando los griegos desarrollaron su mitología, transmitida oralmente de generación en generación y que más tarde sería plasmada en las obras de Homero. El colapso de la civilización micénica dio paso a una era de incertidumbre y reconfiguración social que, aunque oscura, sentó las bases para el surgimiento de la Grecia clásica. La figura de Homero, según la tradición, emerge al final de esta edad oscura, en un tiempo en que Grecia comenzaba a recuperarse y a restablecer su cultura escrita. Se cree que compuso sus poemas en una época en que la escritura alfabética griega, adoptada de los fenicios, comenzaba a difundirse, permitiendo que sus relatos orales fueran finalmente registrados y preservados. No obstante, la exactitud histórica de su figura sigue siendo motivo de debate. El mundo que Homero describe en la Odisea es un mundo de héroes, dioses y guerras épicas, pero también es un reflejo idealizado de la sociedad micénica que existió siglos antes. Los personajes homéricos, como Aquiles, Héctor y Odiseo, encarnan los valores de honor, coraje y astucia que eran altamente valorados por las élites guerreras de la época micénica. A través de estas historias, Homero no solo relataba eventos míticos, sino que también transmitía lecciones morales y éticas que resonaban profundamente en la cultura griega. Sin embargo, el contexto en el que estas epopeyas se hicieron famosas no era el de la Grecia micénica, sino el de una Grecia que estaba en el umbral de grandes cambios. Durante el siglo VIII a.C., las polis comenzaron a experimentar un renacimiento cultural y político. Atenas, por ejemplo, comenzó a desarrollarse como un centro de poder y cultura, sentando las bases para lo que eventualmente sería la democracia ateniense.
Paralelamente, se estaba produciendo un crecimiento en la población y una expansión de la colonización griega en el Mediterráneo, lo que llevó a un mayor intercambio cultural y económico con otras civilizaciones como los fenicios y los egipcios. A medida que Grecia avanzaba hacia la época arcaica, que comenzó alrededor del 700 a.C., la influencia de Homero creció. Sus obras fueron recitadas en festivales y eventos públicos, y sus personajes y temas se convirtieron en puntos de referencia cultural en toda la Grecia antigua. Los poemas homéricos también influyeron en la religión griega, al consolidar las historias de los dioses y héroes en un marco narrativo coherente que ayudó a unificar las creencias religiosas en las distintas regiones griegas. El mundo griego de la época de Homero y los siglos posteriores era un mundo en transición. Las antiguas tradiciones aristocráticas, centradas en la guerra y el honor personal, estaban siendo desafiadas por nuevas ideas y estructuras sociales. Las polis, con su creciente énfasis en la comunidad y la participación ciudadana, comenzaban a reemplazar las viejas formas de gobierno basadas en reyes y nobles guerreros. Por lo tanto, el contexto histórico de la Grecia en la que se escribió y se hizo famosa su obra es uno de cambio y renacimiento. Es un período que vio el resurgimiento de la escritura, el desarrollo de las primeras formas de gobierno polis y una creciente conciencia cultural que comenzaba a definir lo que significaba ser griego. Desde el punto de vista literario, la Odisea es una obra maestra que ha servido como modelo para innumerables narraciones posteriores. Es una epopeya que combina aventura, tragedia y comedia en un relato que sigue a su protagonista, Odiseo, a través de un viaje épico de regreso a su hogar en Ítaca después de la guerra de Troya. La estructura de la narración, con su uso de la analepsis, su trama no lineal y sus múltiples capas de significado, ha sido estudiada y admirada por generaciones de escritores y académicos. El personaje de Odiseo ha llegado a representar el arquetipo del héroe astuto y perseverante, cuyas virtudes y defectos son explorados con una profundidad que ha sido fuente de inspiración para la literatura de todos los tiempos. A diferencia de otros héroes épicos que dependen de su fuerza bruta, Odiseo se distingue por su ingenio, su capacidad de adaptación y su habilidad para enfrentar situaciones complejas mediante la inteligencia y el engaño. Estos atributos no solo hacen que sea un personaje complejo y fascinante, sino que también reflejan valores que fueron altamente estimados en la cultura griega antigua, como la metis. La influencia de la Odisea en la literatura occidental es incalculable. La estructura del viaje del héroe, que se ha convertido en un motivo literario recurrente, tiene sus raíces en gran medida en esta epopeya. Obras posteriores, desde la Eneida de Virgilio hasta Moby Dick de Herman Melville, Ulises de James Joyce y más allá, han tomado elementos de la Odisea para explorar temas como la identidad, la búsqueda del conocimiento y el enfrentamiento con lo desconocido. En el ámbito de la mitología, es una fuente primaria que ha contribuido significativamente a la formación del panteón de dioses y criaturas de la mitología griega. El poema no solo narra las aventuras de Odiseo, sino que también ofrece una visión del mundo mitológico griego, en el que los dioses juegan un papel activo en los asuntos humanos. La intervención constante de figuras como Atenea, Zeus y Poseidón en la vida de Odiseo subraya la creencia griega en el destino y en el poder de los dioses para influir en el curso de los eventos humanos. A través de la Odisea, los griegos antiguos podían comprender y explicar el mundo que les rodeaba, utilizando mitos para dar sentido a fenómenos naturales, acontecimientos históricos y dilemas morales.
Por ejemplo, el episodio en el que Odiseo ciega al cíclope Polifemo puede interpretarse como una reflexión sobre el conflicto entre la civilización, representada por Odiseo, y la barbarie, encarnada por Polifemo. De igual manera, el viaje de Odiseo al inframundo no solo es una narración dramática, sino que también proporciona una visión de las creencias griegas sobre la vida después de la muerte, los rituales funerarios y el honor a los antepasados. La Odisea también ha jugado un papel crucial en la evolución de la filosofía griega, particularmente en su tratamiento de temas como la moralidad, la justicia y el destino. La epopeya plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la virtud y la sabiduría. Odiseo, a lo largo de su viaje, no solo enfrenta desafíos físicos, sino también dilemas éticos que ponen a prueba su carácter y su juicio. Su capacidad para tomar decisiones difíciles, a menudo en situaciones moralmente ambiguas, ha sido objeto de análisis filosófico durante siglos. En la Grecia clásica, los filósofos encontraron en esta una rica fuente de ejemplos y enseñanzas. Platón, por ejemplo, cita a Homero en varios de sus diálogos, y aunque a veces lo critica por su representación de los dioses y los héroes, también reconoce el valor educativo y ético de las epopeyas homéricas. El concepto de la kalokagatia, la combinación de lo bello y lo bueno, que es central en la ética griega, se puede ver reflejado en la figura de Odiseo, quien, a pesar de sus defectos, lucha por regresar a su hogar y restaurar el orden en su vida y en su comunidad. Otro aspecto filosófico importante de la Odisea es su exploración del destino y la agencia humana. Aunque los dioses tienen un poder significativo sobre los eventos que ocurren, el héroe no es un mero peón en sus manos. A lo largo de la epopeya, Odiseo muestra una notable capacidad para influir en su propio destino a través de su astucia y determinación. Además, la Odisea ha sido vista como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la autocomprensión. El viaje de Odiseo no es solo un retorno físico a Ítaca, sino también un viaje de descubrimiento personal. A través de sus experiencias, Odiseo aprende sobre sus propias limitaciones, su mortalidad y la importancia de la familia y la comunidad. Este proceso de autodescubrimiento es un tema recurrente en la filosofía, especialmente en las escuelas de pensamiento como el estoicismo y el epicureísmo, que enfatizan la importancia del conocimiento propio y la aceptación de la naturaleza humana. Homero es una de las figuras más enigmáticas y veneradas de la historia literaria. Considerado el autor de dos de las epopeyas más importantes de la literatura occidental, la Ilíada y la Odisea, su vida y su identidad real siguen siendo un misterio. Durante siglos, académicos y escritores han debatido quién fue realmente, cuándo vivió y si él fue realmente el autor de las obras que se le atribuyen. La información sobre Homero proviene principalmente de la tradición oral y de algunas referencias antiguas. Se dice que nació en una de las islas del mar Egeo, como Quíos o Esmirna, actual Izmir, en Turquía, ambas ciudades que reclaman ser su lugar de nacimiento. Sin embargo, el verdadero origen y la identidad de Homero están envueltos en incertidumbre. No existe una biografía contemporánea del poeta, y las descripciones de su vida que han llegado a nosotros fueron escritas siglos después de su supuesta existencia. Este vacío en la información ha dado lugar a lo que se conoce como la cuestión homérica, un debate académico que cuestiona no solo la identidad de Homero, sino también la autoría de las epopeyas atribuidas a él. Homero también ha sido considerado como un educador de Grecia. En la antigüedad, sus poemas eran parte integral de la educación de los jóvenes griegos, quienes los memorizaban y los estudiaban como ejemplos de excelencia literaria y moral. Los ideales homéricos,
como el respeto a los dioses, la hospitalidad, la lealtad al hogar y la comunidad, y el valor en la batalla, se convirtieron en pilares de la cultura griega. Los poetas, dramaturgos y filósofos griegos posteriores, como Hesíodo, Sófocles y Platón, encontraron en sus obras una fuente inagotable de inspiración y un punto de referencia para sus propias creaciones. La Odisea está dividida en 24 libros, una división que es más que una mera convención. Esta estructura se corresponde con la tradición épica griega, en la que los poemas largos se organizaban en segmentos que facilitaban tanto su recitación como su comprensión por parte del público. Cada libro funciona como una unidad narrativa que puede contener uno o varios episodios, con un enfoque específico en un aspecto del viaje de Odiseo. La división en 24 libros también tiene un significado simbólico. La repetición y simetría que se observa en la organización de los libros reflejan el equilibrio y la armonía que Odiseo busca restaurar en su vida y en su hogar. Esta división podría estar relacionada con el ciclo del día y la noche, o con las letras del alfabeto griego, sugiriendo una estructura cósmica y ordenada que subyace al caos aparente del viaje de Odiseo. Dentro de los 24 libros, la Odisea se organiza en una serie de secuencias narrativas que agrupan episodios relacionados, proporcionando una estructura coherente a la epopeya. Estas secuencias pueden dividirse en 3 grandes partes. La primera parte se centra en las aventuras de Telémaco, el hijo de Odiseo, quien emprende un viaje para buscar noticias de su padre. Esta secuencia introduce a los personajes principales, establece el conflicto con los pretendientes que asedian a Penélope y presenta el tema del nostos, el anhelo del regreso. La telemaquia también sirve como preludio a la historia de Odiseo, creando expectativas y suspense sobre su destino. La segunda parte cubre las aventuras de Odiseo desde que deja la isla de Calipso hasta su llegada a la costa de los Feacios. Aquí, la estructura narrativa incluye numerosos flashbacks, analepsis, que permiten a Odiseo relatar sus propias aventuras a los Feacios, una técnica que añade profundidad y complejidad a la narrativa. La última parte de la epopeya se centra en el regreso de Odiseo a Ítaca, su reencuentro con su familia y la culminación del conflicto con los pretendientes. Aquí, la narrativa se acelera y se intensifica, llevando a un clímax dramático que restaura el orden y la justicia en el hogar de Odiseo. Una de las características más notables de la Odisea es su estructura cíclica y su uso de la simetría narrativa. A lo largo de la epopeya, Homero emplea patrones repetitivos y paralelismos que refuerzan los temas centrales del poema. Por ejemplo, el motivo del regreso se repite no solo en la historia de Odiseo, sino también en las experiencias de otros personajes, como Menelao, Néstor y Agamenón, cuyas historias se entrelazan con la de Odiseo a través de relatos retrospectivos. La simetría también se observa en la estructura de los episodios. Los viajes de Odiseo están organizados en pares o secuencias que contrastan la hospitalidad con la hostilidad, lo civilizado con lo bárbaro y lo mortal con lo divino. Por ejemplo, el encuentro de Odiseo con los feacios, que lo tratan con respeto y generosidad, contrasta fuertemente con su experiencia en la isla de los Cíclopes, donde se enfrenta a la brutalidad de Polifemo. Los episodios de la Odisea no son meras aventuras independientes. Cada uno contribuye al desarrollo de los personajes y al avance de los temas principales del poema. A través de sus encuentros con diversos personajes y criaturas, Odiseo se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su astucia, su moralidad y su identidad. Por ejemplo,
El episodio del cíclope Polifemo no solo destaca la inteligencia de Odiseo, sino que también explora temas como la hospitalidad, la barbarie y la venganza. Del mismo modo, la estancia de Odiseo en la isla de Circe plantea cuestiones sobre el poder, el deseo y la humanidad. El episodio de Circe, en la isla de Ea, es uno de los más significativos, ya que explora el poder de la tentación y la lucha interna de Odiseo por mantenerse fiel a su misión de regresar a Ítaca. Circe, una poderosa hechicera, convierte a los compañeros de Odiseo en cerdos, mostrando su dominio sobre lo humano y lo bestial. Sin embargo, con la ayuda de Hermes, resiste el hechizo de Circe y logra negociar con ella, lo que destaca su capacidad de mantener el control en situaciones adversas. Este episodio también pone a prueba la lealtad de Odiseo a su familia y su hogar, ya que Circe le ofrece una vida de placeres sin preocupaciones, pero él finalmente decide continuar su viaje. Aquí, Homero profundiza en la naturaleza dual de Odiseo. Por un lado, su deseo por las experiencias y los placeres del mundo, y por otro, su inquebrantable determinación de regresar a su hogar. El viaje de Odiseo al inframundo en el libro 11, conocido como Nequia, es otro episodio crucial que añade una dimensión filosófica y moral. En el inframundo se encuentra con las almas de los muertos, incluidos antiguos compañeros de la guerra de Troya y familiares. Este episodio permite a Odiseo reflexionar sobre la vida, la muerte y el destino, al tiempo que profundiza en su carácter al enfrentar el espectro de la mortalidad y las consecuencias de sus acciones pasadas. La Nequia también introduce temas de arrepentimiento y redención, especialmente en el encuentro con el espíritu de Aquiles, quien lamenta la brevedad de la vida, lo que contrasta con la gloria bélica que una vez persiguió. Este episodio refuerza la noción de que la sabiduría se alcanza a través de la experiencia, incluso si esas experiencias son dolorosas o mortales. El episodio de las sirenas es un claro ejemplo del tema de la tentación y la importancia de la autodisciplina. Las sirenas, con sus cantos irresistibles, representan la seducción del conocimiento y la curiosidad que puede llevar a la perdición. Odiseo, sabiendo del peligro, toma precauciones al ordenar a su tripulación que lo ate al mástil del barco y que ellos mismos se tapen los oídos con cera. Este episodio resalta tanto la sabiduría de Odiseo al anticipar el peligro como su humanidad, al no poder resistir el deseo de escuchar las voces seductoras de las sirenas. El episodio sirve como una alegoría de la lucha entre la razón y el deseo, un tema que Homero explora a lo largo de la epopeya. La travesía por el estrecho entre Escila y Caribdis es otro episodio que pone de manifiesto la astucia y el liderazgo de Odiseo. Aquí, Odiseo debe tomar una decisión extremadamente difícil: arriesgarse a perder a toda su tripulación en el remolino de Caribdis o sacrificar a unos pocos hombres a la monstruosa Escila. El dilema moral que lo enfrenta subraya la difícil posición de un líder, obligado a tomar decisiones que, aunque necesarias, son dolorosas. Finalmente, el regreso de Odiseo a Ítaca está lleno de pruebas que no solo verifican su identidad, sino que también revelan su transformación a lo largo de su viaje. Desde el reconocimiento secreto con su hijo Telémaco hasta las pruebas que Penélope utiliza para confirmar su identidad, Odiseo demuestra una y otra vez que ha aprendido de sus experiencias. El clímax de este proceso es el concurso del arco en el libro 21, donde, disfrazado de mendigo, demuestra su verdadera identidad al ensamblar y disparar el arco que solo él puede manejar. El viaje de Odiseo comienza con la salida de Troya tras la caída de la ciudad en la famosa guerra que duró 10 años. Odiseo,
El astuto rey de Ítaca, quien había jugado un papel crucial en la victoria griega mediante la concepción del ingenioso caballo de Troya, inicia su largo y arduo viaje de regreso a casa. Sin embargo, su regreso no sería sencillo ni directo. Enfrentado a desafíos formidables, tanto naturales como sobrenaturales, el viaje se convierte en una odisea en el sentido más literal de la palabra, llena de peligros, desvíos y encuentros que pondrán a prueba su ingenio, su resistencia y su carácter. Después de la destrucción de Troya, los griegos victoriosos se dispersaron, cada uno emprendiendo su regreso a sus respectivas tierras. Para Odiseo y sus compañeros, el viaje de regreso pronto se convierte en una serie de infortunios y pruebas que desafiarán su habilidad para sobrevivir. El primer episodio significativo en el viaje es la llegada a la tierra de los Cícones, en Ismaro. Este pueblo, aliado de los troyanos, representa el primer desafío para los hombres de Odiseo. Aunque logran saquear la ciudad, el exceso de confianza y la falta de prudencia de sus hombres los lleva a quedarse demasiado tiempo, permitiendo que los cícones se reagrupen y contraataquen. El resultado es un combate feroz en el que muchos de los compañeros pierden la vida. Apenas recuperados de la batalla, los vientos desvían las naves de Odiseo hacia nuevas tierras desconocidas. Llegan entonces a la isla de los lotófagos, un lugar donde los habitantes se alimentan del loto, una planta que provoca el olvido de todo deseo de regresar al hogar. Este encuentro con los representa una prueba no tanto física, sino psicológica y espiritual. La tentación de abandonar la lucha por regresar a Ítaca y sucumbir a un estado de olvido y complacencia amenaza con desintegrar la voluntad de los hombres de Odiseo. Algunos de sus compañeros, al probar el fruto, pierden de inmediato todo deseo de volver a su hogar, prefiriendo permanecer en una existencia indolente y sin propósito. Odiseo, mostrando su capacidad de liderazgo y su determinación, fuerza a estos hombres a regresar a las naves, salvándolos del olvido y asegurando que el grupo continúe su viaje. El siguiente gran desafío es uno de los más conocidos y aterradores: el encuentro con el cíclope Polifemo. Los cíclopes son descritos como seres gigantes, carentes de ley y orden, que viven en un estado primitivo y salvaje. Polifemo, hijo de Poseidón, se revela como un enemigo formidable cuando atrapa a Odiseo y a sus hombres en su cueva. Ignorando las normas de hospitalidad que eran sagradas en el mundo griego, Polifemo devora a varios de los compañeros de Odiseo, mostrando su crueldad y desdén por las costumbres humanas. En este episodio, la astucia de Odiseo se manifiesta de manera brillante. Sabiendo que la fuerza bruta no será suficiente para derrotar al gigante, recurre a la engañosa estrategia de emborrachar a Polifemo y luego cegarlo con una estaca caliente. Antes de herir al cíclope, astutamente se presenta como nadie, lo que más tarde confunde a Polifemo cuando grita en busca de ayuda, ya que los otros cíclopes creen que nadie lo está atacando. El escape de la cueva, ocultos bajo los vientres de los carneros, es un testimonio de la capacidad de Odiseo para pensar de manera creativa y estratégica bajo presión. Sin embargo, este triunfo no está exento de consecuencias. Al partir, Odiseo, en un acto de ibris o exceso de orgullo, revela su verdadero nombre a Polifemo, lo que permite al cíclope invocar la maldición de su padre, Poseidón, sobre él. Esta maldición, que pide que Odiseo nunca llegue a Ítaca, o que si lo hace, sea tras un largo y doloroso viaje, se convierte en un obstáculo central. Después de escapar de la isla de los cíclopes, Odiseo y sus hombres llegan a la isla de Eolo, el dios de los vientos, quien les otorga un regalo que debería haberles garantizado un regreso seguro. Eolo encierra todos los vientos desfavorables en un saco
permitiendo a Odiseo controlar su viaje de regreso. Durante 9 días y noches, la flota de Odiseo navega sin problemas, acercándose cada vez más a Ítaca. Sin embargo, cuando ya pueden ver las costas de su hogar, el destino interviene de manera cruel. Los hombres de Odiseo, desconfiados y codiciosos, creen que el saco que su líder guarda celosamente contiene un tesoro secreto y deciden abrirlo mientras Odiseo duerme. Esta acción desata una tormenta que los arrastra nuevamente lejos de Ítaca, justo cuando estaban a punto de llegar a su destino. Tras ser arrastrados de nuevo por los vientos liberados en el episodio con Eolo, Odiseo y su flota llegan a la tierra de los Lestrigones. Esperando encontrar un puerto seguro y hospitalidad, Odiseo envía a un grupo de exploradores a investigar el territorio. Estos hombres pronto se encuentran con la hija del rey de los Lestrigones, Antífates, quien los lleva a su palacio. Sin embargo, en lugar de la bienvenida esperada, los exploradores son recibidos con hostilidad y brutalidad. Antífates los captura y devora a uno de ellos, iniciando una caza despiadada contra los restantes. El ataque es rápido y devastador, mientras los gigantes lanzan enormes rocas desde los acantilados, destruyendo las naves que habían anclado en el puerto. Solo la nave de Odiseo, que había quedado fuera del puerto principal, logra escapar de la masacre. En este terrible episodio, casi todos los compañeros de Odiseo perecen, devorados o ahogados en el mar. Esta pérdida masiva representa uno de los momentos más oscuros en la Odisea de Odiseo, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de lo impredecible que puede ser el viaje hacia el hogar. La tragedia con los Lestrigones subraya la constante presencia de la muerte en la Odisea de Odiseo y la desesperanza que comienza a asediar a los sobrevivientes. A partir de este momento, la tripulación de Odiseo se reduce drásticamente y el héroe se enfrenta al creciente desafío de mantener la moral y la unidad entre sus pocos hombres restantes. La pérdida de tantos compañeros acentúa la soledad de Odiseo, quien carga con la culpa de haberlos llevado a la destrucción, y refuerza la idea de que el camino hacia Ítaca no es solo un viaje físico, sino una prueba espiritual de resistencia ante la adversidad y el dolor. Después de escapar Odiseo y los pocos sobrevivientes que quedan llegan a la isla de Ea, hogar de la poderosa hechicera Circe. Este encuentro introduce un nuevo tipo de desafío en la Odisea, uno que no se centra en la fuerza bruta o la supervivencia física, sino en la tentación y la transformación, tanto literal como figurativa. Circe, una figura enigmática que mezcla lo divino con lo humano, es conocida por su habilidad para transformar a los hombres en animales, un símbolo de la vulnerabilidad humana ante los poderes de la magia y la seducción. Al llegar a la isla, Odiseo envía nuevamente a un grupo de exploradores, liderados por Euríloco, para investigar. Los hombres encuentran la casa de Circe en medio de un claro en el bosque, rodeada de animales extrañamente mansos, que en realidad son hombres que la mujer ha transformado en bestias. Circe recibe a los hombres con hospitalidad, ofreciéndoles un festín, pero mezclando en su comida una poción que los convierte en cerdos. Euríloco, que sospechaba una trampa, logra escapar y regresar a la nave para informar del destino de sus compañeros. Odiseo, decidido a salvar a sus hombres, se dirige solo al palacio de Circe. En su camino se encuentra con Hermes, el mensajero de los dioses, quien le da un remedio, la planta llamada Moli, para protegerse de los hechizos. Armado con esta protección, la confronta, quien, al ver que sus encantos no tienen efecto sobre él, se rinde y accede a revertir el hechizo sobre sus compañeros.
Circe, impresionada por la resistencia y el coraje de Odiseo, lo invita a quedarse en su isla y el héroe acepta, permaneciendo con ella durante un año. Después de su estancia en la isla de la hechicera Circe, donde Odiseo y sus hombres recuperaron fuerzas y recibieron consejos cruciales para la continuación de su viaje, el héroe emprende uno de los episodios más profundos y simbólicos de su Odisea. El descenso al Hades es una tarea que Circe le encomienda antes de permitirle continuar su viaje hacia Ítaca. Ella le indica que debe buscar al adivino ciego Tiresias, quien reside en el inframundo, para recibir una profecía sobre su regreso a casa. Acompañado por sus leales compañeros, Odiseo navega hacia la entrada del Hades, situada más allá del río Océano, en el borde del mundo de los vivos. Para invocar a las almas de los muertos, sigue las instrucciones de Circe y realiza un sacrificio ritual. Cava un hoyo en el suelo y derrama en él sangre de ovejas, una ofrenda que atrae a las sombras de los fallecidos, ansiosas por beber y recuperar momentáneamente la conciencia de sus vidas pasadas. Odiseo, armado con su espada, evita que las almas se acerquen al sacrificio hasta que llegue Tiresias. La primera alma que se le aparece a Odiseo es la de Elpenor, uno de sus compañeros que había muerto accidentalmente en la isla de Circe y que no había recibido un entierro adecuado. Elpenor, aún perdido y confundido en la muerte, ruega a Odiseo que regrese a la isla para enterrar su cuerpo y permitirle encontrar la paz. Luego, encuentra a Tiresias, el adivino ciego que mantiene su sabiduría y poder profético, incluso en la muerte. Tiresias bebe la sangre del sacrificio y procede a revelar las verdades sobre el pasado, el presente y el futuro de Odiseo. Le advierte que su regreso a Ítaca será largo y lleno de dificultades, principalmente debido a la ira de Poseidón, quien busca venganza por la ceguera de su hijo. También le advierte sobre las tentaciones que encontrará en su camino, como la isla de Helios, donde pastan los sagrados rebaños del dios Sol. Si él y sus hombres tocan estos animales, su destino será aún más oscuro. A pesar de estas advertencias, le asegura que, si es capaz de resistir estas tentaciones, eventualmente logrará regresar a su ciudad. Después de Tiresias, Odiseo se encuentra con otras almas, cada una de las cuales le ofrece una perspectiva diferente sobre la vida, la muerte y la existencia humana. Una de las más significativas es la aparición de su madre, Anticlea, quien había fallecido de pena durante su ausencia. Al verla, se conmueve profundamente, deseando abrazarla, pero descubre que las almas de los muertos son inmateriales, intangibles, incapaces de ser tocadas por los vivos. Anticlea le informa sobre el estado de su hogar. Penélope sigue fiel, pero acosada por los pretendientes. Telémaco ha crecido, pero se encuentra solo en su lucha por proteger el hogar. Y Laertes, el padre de Odiseo, ha caído en la desesperación, aislándose del mundo. El encuentro con las almas de antiguos héroes de la guerra de Troya como Agamenón y Aquiles también proporciona a Odiseo reflexiones sobre la naturaleza del honor, la gloria y la vida después de la muerte. Agamenón, asesinado por su esposa Clitemnestra al regresar a casa, advierte a Odiseo sobre los peligros que pueden esperarlo en Ítaca, recordándole la traición y la vulnerabilidad de los héroes. Aquiles, por su parte, quien en vida fue el más grande de los guerreros, ahora expresa que preferiría ser un simple jornalero vivo que un rey entre los muertos. Esta declaración resalta una profunda ironía sobre la búsqueda de la gloria en la vida y la futilidad de tal ambición cuando se enfrenta a la eternidad en el Hades. Aquiles, una vez el paradigma del héroe épico, revela a Odiseo que la vida y el hogar son más valiosos que cualquier cantidad de gloria post-mortem.
Finalmente, encuentra las almas de grandes figuras del pasado mítico, como Heracles, Teseo y Orión, cuyas historias de sufrimiento y heroísmo reflejan sus propios desafíos. Tras su regreso del Hades, fortalecido por las revelaciones de Tiresias y los encuentros con las almas de los héroes y seres queridos, Odiseo y sus hombres reemprenden su viaje hacia Ítaca. Uno de los episodios más emblemáticos y cargados de significado es el encuentro con las sirenas, criaturas míticas cuyo canto irresistible representa uno de los mayores peligros para los navegantes. Circe, la hechicera, había advertido al héroe sobre las sirenas y el peligro que representaban. Estas criaturas, mitad mujeres y mitad aves, eran conocidas por su canto hipnótico, que seducía a los marineros y los atraía hacia las rocas donde sus naves se destrozaban y perecían. Para enfrentarse a este peligro, Odiseo, siempre precavido y consciente de sus debilidades, traza un plan que le permitirá escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir a su poder. Ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera, de modo que no puedan oír el canto mortal. Él mismo, deseoso de experimentar lo que tan pocos han vivido y de probar una vez más su fuerza de voluntad, decide ser atado al mástil de su nave con la instrucción de que no lo liberen bajo ninguna circunstancia, por mucho que suplique o ordene ser desatado. Cuando la nave se acerca al lugar donde habitan las sirenas, las criaturas comienzan su canto, dirigiendo su melodía seductora directamente a Odiseo. El canto, que promete revelarle todo lo que desea saber, desde los secretos del universo hasta el destino de los hombres, resuena con una belleza y un poder que va más allá de lo humano. Odiseo, fiel a su naturaleza curiosa e indomable, se siente irresistiblemente atraído por la promesa de este conocimiento. El deseo de desatarse y dirigirse hacia las sirenas se apodera de él, y aunque lucha contra este impulso, la tentación es abrumadora. Grita a sus hombres que lo liberen, que cambien el curso de la nave para acercarse más al origen del canto. Pero sus compañeros, obedeciendo las órdenes dadas de antemano, reman con fuerza para alejar la nave del peligro, ignorando los ruegos y órdenes desesperadas de su líder. Finalmente, la nave de Odiseo logra pasar más allá del alcance del canto de las sirenas, y la tentación comienza a desvanecerse. Después de haber superado el desafío de las sirenas, Odiseo y sus hombres se enfrentan a un nuevo dilema, del cual Circe ya le había advertido. El estrecho por el que deben navegar está flanqueado por dos monstruos terribles: Escila, un ser de múltiples cabezas que acecha desde los acantilados, y Caribdis, un remolino voraz que 3 veces al día engulle todo lo que encuentra a su paso y luego lo escupe con una fuerza destructiva. Escila, descrita como un monstruo de 6 cabezas y 12 patas, cada una de sus cabezas equipada con una boca capaz de devorar a un hombre entero de un solo mordisco, representa la amenaza directa e inevitable. Caribdis, por otro lado, es una fuerza de la naturaleza, un remolino que simboliza la destrucción total e impredecible. Navegar demasiado cerca de Escila significa perder a algunos de los hombres, pero navegar demasiado cerca podría resultar en la destrucción de toda la nave y la muerte de todos a bordo. Circe había aconsejado que si tenía que elegir, era mejor pasar cerca de Escila, sacrificando a unos pocos para salvar a la mayoría. Odiseo, conociendo bien las consecuencias de ambos caminos, toma la difícil decisión de acercarse a Escila, sacrificando a 6 de sus hombres para evitar la aniquilación total que representaba Caribdis. Mientras navegan por el estrecho, Odiseo ordena a sus hombres remar con todas sus fuerzas, mientras él mismo se arma y se prepara para el inevitable ataque de Escila. Aunque sabe que no hay forma de derrotarla,
Como Circe le había advertido, luchar contra Escila sería inútil y solo resultaría en más pérdidas. Odiseo, siempre dispuesto a enfrentarse al peligro, debe ahora aceptar su impotencia en esta situación, un recordatorio de que incluso el más astuto y valiente de los héroes tiene límites en su poder. Al pasar finalmente el estrecho, Odiseo y sus hombres emergen con vidas perdidas y un espíritu debilitado, pero con la nave intacta y la mayoría de la tripulación salvada. Este éxito, aunque agridulce, permite que la Odisea continúe, recordando tanto a Odiseo como a sus hombres que, a pesar de los peligros que aún pueden enfrentar, han superado uno de los desafíos más temibles de su viaje. El episodio también refuerza el tema del sacrificio en la Odisea de Odiseo, donde cada victoria tiene un costo y cada decisión requiere la aceptación de la pérdida. Después de haber sobrevivido al paso entre Escila y Caribdis, Odiseo y sus hombres, agotados y abatidos por las pérdidas sufridas, llegan a la isla de Trinacia, también conocida como la isla de Helios. Esta isla, rica en recursos naturales y aparentemente segura, representa una nueva esperanza para la tripulación, que ansía descanso y sustento tras los horrores vividos. Sin embargo, la isla es también el escenario de uno de los episodios más trágicos de la Odisea, en el que la desobediencia y la tentación llevan a un castigo divino que acarreará la muerte de todos los compañeros de Odiseo. Helios, el dios del sol, posee en esta isla un rebaño sagrado de vacas y ovejas, animales que son extremadamente queridos por él y que se encuentran bajo su protección divina. Circe, antes de despedirse de Odiseo, le había advertido explícitamente sobre la isla de Helios, instruyéndolo a evitarla por completo, o, si no tenía otra opción, a asegurarse de que ni él ni sus hombres tocaran a los animales sagrados. La advertencia era clara. Si los rebaños eran dañados, la ira de los dioses caería sobre ellos, sellando su destino de manera irrevocable. A pesar de esta advertencia, las circunstancias llevan a Odiseo y a sus hombres a la isla. El grupo, exhausto y hambriento, necesita desesperadamente un lugar donde recuperarse, y Odiseo, consciente de la necesidad de sus hombres, decide que se detendrán en la isla solo por un breve período. Les recuerda una vez más la advertencia de Circe y les ordena estrictamente que no toquen los animales sagrados, prometiendo que pronto retomarán el viaje. Sin embargo, la naturaleza humana, con sus debilidades y deseos, juega un papel crucial en este episodio. Los hombres de Odiseo, sometidos a un hambre creciente mientras las provisiones que habían traído se agotan, comienzan a sentir la tentación de sacrificar algunos de los animales sagrados para sobrevivir. Odiseo, consciente del peligro, intenta por todos los medios evitar el desastre. Se retira a un lugar apartado para rezar a los dioses, implorándoles que lo ayuden a encontrar una salida a la situación sin incurrir en su ira. Sin embargo, mientras duerme, agotado por la tensión y el esfuerzo, sus hombres, liderados por Euríloco, deciden que la necesidad de alimentarse justifica el acto de sacrificar algunas de las vacas sagradas de Helios. Cuando despierta y descubre lo que han hecho, es presa de la desesperación. Sabe que han cruzado una línea que no tiene retorno, que han desobedecido directamente las advertencias divinas y que el castigo será inevitable. La ira de Helios no tarda en manifestarse. El dios del sol, enfurecido por la profanación de sus rebaños, acude a Zeus y exige justicia. Zeus, obligado a mantener el equilibrio divino, promete castigar a los transgresores. Poco después, cuando finalmente los vientos se calman y la tripulación puede zarpar, el castigo divino cae sobre ellos. Zeus, fiel a su palabra, desata una tormenta terrible cuando están en alta mar. Un rayo golpea la nave, destruyéndola por completo. Los hombres son lanzados al mar, donde perecen uno tras otro,
consumidos por las olas y el furor de los elementos. Odiseo, solo y desamparado, logra aferrarse a los restos de la nave y es llevado por la corriente hasta las costas de la isla de Calipso, donde su odisea tomará un nuevo giro. Después de días de sufrimiento en el mar, es arrastrado por las corrientes hasta la isla de Ogygia, hogar de la ninfa Calipso. Esta isla, a diferencia de los lugares peligrosos y hostiles que ha encontrado en su viaje, es un paraíso idílico, un lugar de paz y belleza donde el tiempo parece detenerse. Calipso, una diosa menor, vive en este retiro apartado, lejos del mundo de los mortales y los dioses olímpicos, y su hogar está lleno de placeres y serenidad. Calipso encuentra a Odiseo exhausto y casi sin vida en la orilla, y lo acoge en su morada, cuidando de él hasta que recobra su fuerza. La isla de Calipso, con su atmósfera de calma eterna y su belleza natural, parece ofrecer a Odiseo todo lo que podría desear después de años de lucha y sufrimiento. Un lugar donde puede descansar, olvidar sus penas y disfrutar de una vida sin preocupaciones. Sin embargo, lo que comienza como un acto de hospitalidad pronto se convierte en una nueva forma de tentación. Enamorada de Odiseo, le ofrece algo que pocos mortales han tenido: la oportunidad de convertirse en inmortal y permanecer con ella en Ogygia para siempre. Odiseo, a pesar de la tentación, no puede olvidar su hogar ni a su familia. La inmortalidad que Calipso le ofrece, aunque atractiva, no puede reemplazar el amor que siente por Ítaca, por Penélope y por Telémaco. Su deseo de regresar a su tierra y a su familia es más fuerte que la promesa de una vida eterna sin sufrimientos. Finalmente, después de 7 años en la isla de Calipso, hace un llamado desesperado a los dioses, implorando su ayuda para regresar a casa. Es Atenea, siempre su protectora, quien intercede en el Olimpo en su favor. La intervención divina viene en forma de Hermes, el mensajero de los dioses, quien es enviado por Zeus para ordenar a Calipso lo libere. Aunque profundamente afligida por la partida de su amado, no puede oponerse a la voluntad de Zeus. Resignada, ofrece su ayuda para construir una balsa que lo lleve de regreso al mar. Y aunque su oferta de inmortalidad y amor eterno queda rechazada, lo despide con sinceridad y tristeza. El regreso a Ítaca, que emprende después de abandonar a Calipso, es el clímax de su odisea. Un viaje no solo de regreso físico, sino también de recuperación de su identidad y de sus valores más profundos. Este regreso es, por tanto, mucho más que un simple viaje. Es una reafirmación de lo que significa ser humano. La decisión de abandonar la inmortalidad y los placeres eternos que le ofrecía Calipso por la mortalidad y la posibilidad de sufrir demuestra la grandeza de Odiseo como héroe. Su deseo de regresar a Ítaca, a pesar de todo lo que ha enfrentado y todo lo que aún enfrentará, es un testimonio del poder del amor, del deber y de la identidad, que son más fuertes que cualquier tentación de inmortalidad o escape de las responsabilidades de la vida. La partida de Ogygia y el regreso a Ítaca representan la culminación del viaje de Odiseo, no solo como héroe, sino como ser humano. Al elegir la mortalidad y los desafíos que vienen con ella, Odiseo demuestra que la verdadera inmortalidad no se encuentra en la eternidad sin fin, sino en la lucha por lo que es correcto, en el amor por la familia y el hogar, y en el cumplimiento del destino que uno mismo elige seguir, a pesar de los riesgos y las dificultades que pueda enfrentar en el camino. En la Odisea, los dioses juegan un papel crucial en la vida de los mortales, interviniendo en sus asuntos, a menudo de maneras que reflejan las complejas relaciones entre los humanos y lo divino. Zeus, el rey de los dioses, es el guardián del orden y la justicia en el universo. Su papel es multifacético, reflejando tanto su autoridad suprema
como su responsabilidad de mantener el equilibrio en el cosmos. Aunque no interviene en cada detalle del viaje de Odiseo, su influencia es omnipresente. Es quien establece las reglas del juego divino y quien en última instancia decide el destino de los mortales. Desde el comienzo de la epopeya, cuando los dioses discuten en el Olimpo sobre el destino de Odiseo, queda claro que Zeus es el árbitro final de su destino. Es él quien permite que continúe su viaje de regreso a Ítaca, a pesar de las oposiciones y desafíos que enfrentará en el camino. Atenea, por otro lado, desempeña un papel más personal y protector en la vida de Odiseo. Como diosa de la sabiduría, la guerra y la estrategia, Atenea es la patrona de Odiseo, a quien admira por su astucia, inteligencia y valor. En varias ocasiones se disfraza o adopta diferentes formas para guiar a Odiseo y a Telémaco, ayudándolos a navegar por las complejas situaciones que enfrentan. Por ejemplo, cuando Odiseo finalmente regresa a Ítaca, es ella quien lo ayuda a planificar su venganza contra los pretendientes que han invadido su hogar, proporcionándole el disfraz de mendigo que le permite entrar en su palacio sin ser reconocido. Hermes, el dios mensajero, juega un papel crucial en momentos clave de la narración, actuando como un puente entre el mundo de los dioses y el de los mortales. Como hijo de Zeus y Maia, es conocido por su astucia, velocidad y habilidad para moverse libremente entre los dominios de los dioses, los humanos y los muertos. En la epopeya de Homero, no solo es el transmisor de los decretos divinos, sino también un protector y guía en situaciones críticas, lo que resalta su importancia en el entramado de la historia. Uno de los momentos más significativos en los que Hermes interviene es cuando Zeus decide que es hora de que Odiseo sea liberado de la isla de Calipso. Hermes, el mensajero veloz, desciende del Olimpo con la tarea de comunicar la voluntad de Zeus. Su llegada a la isla de Ogygia es descrita con detalles que subrayan su naturaleza divina y su habilidad para cruzar grandes distancias en poco tiempo. Con sus sandalias aladas que le permiten volar, atraviesa el mar y llega a la cueva de Calipso, donde la encuentra tejiendo. Aquí, Hermes no actúa como un dios severo o autoritario, sino como un diplomático, transmitiendo el mensaje de Zeus de manera directa pero cortés, consciente de que está pidiendo a Calipso que renuncie a lo que más ama. La fidelidad de Penélope es otro tema central en su carácter. A lo largo de los años, Penélope ha tenido numerosas oportunidades para casarse de nuevo y asegurarse un futuro cómodo, pero el amor por Odiseo y la esperanza de su regreso la mantienen firme en su decisión de esperar. A pesar de la presión social y las insinuaciones de que Odiseo podría haber muerto o haberla abandonado, Penélope se aferra a su convicción de que su esposo volverá. Esta fidelidad no es simplemente una cuestión de devoción marital, sino también un reflejo de su papel como guardiana del hogar y del legado de Odiseo. Penélope entiende que, al mantenerse fiel, protege no solo su matrimonio, sino también la estabilidad de Ítaca, evitando que caiga en manos de pretendientes que no serían capaces de gobernar con la misma sabiduría y justicia que su esposo. Después de siglos, la Odisea sigue siendo mucho más que una simple epopeya. Es un viaje atemporal que nos habla de la condición humana, de nuestras luchas, nuestras esperanzas y nuestros desafíos. Homero nos dejó un legado que va más allá de los mitos y las leyendas. Nos dejó una guía sobre la virtud, el honor y la búsqueda constante de conocimiento y de nuestro lugar en el mundo. En cada decisión de Odiseo, en cada prueba que enfrenta, encontramos reflejadas las preguntas fundamentales que han guiado a los filósofos durante milenios. ¿Qué significa ser virtuoso? ¿Cómo enfrentamos la adversidad? ¿Y qué es el verdadero regreso, el nostos?
sino el viaje hacia nosotros mismos, hacia lo que realmente somos y lo que valoramos. Así como Odiseo finalmente encontró su camino de regreso a Ítaca, nosotros también debemos encontrar el nuestro. Un camino guiado por la razón, la sabiduría y la búsqueda de la verdad. Porque, en última instancia, el viaje más importante que podemos emprender es el que nos lleva hacia la comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la Odisea. Si te ha inspirado este recorrido, suscríbete y sigue explorando con acá a las grandes preguntas de la vida. Porque cada viaje filosófico es una nueva Odisea por descubrir.